Bueno, buenas noches. Ahí, Buenas noches. La finalidad de esta presentación es sustentar el proyecto integrador de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina de Pereira. Nuestro grupo se compone por las siguientes personas: Ana María Yaquín Díaz, Wilfredo Plazas, Flavio Alberto Cardona y quien les habla, Lisette Joana Giraldo García. Eh, Primero que todo, queremos hablarles sobre cuál es, cuál es el objetivo de esta línea jurisprudencial. Nuestra pregunta como planteamiento del problema es, cuáles son las razones por las que una EPS niega el acceso al procedimiento de cirugía bariátrica de un paciente, constituyéndose en una violación a su derecho fundamental a la salud. Nuestra línea jurisprudencial se basó en este tema de acuerdo a la defensa y a la protección del derecho fundamental a la salud, específicamente en pacientes con problemas de obesidad mórbida que son candidatos a cirugía de bypass gástrico. Quisimos analizar este tipo de casos donde vemos vulnerada en la mayoría de las situaciones, de los casos, el derecho fundamental a la salud por parte de las EPS en su negación a los procedimientos. El argumento principal es que dicho procedimiento no se encuentra incluido en el plan de salud, el argumento de estas EPS. También que los protocolos administrativos son incompletos. Otras veces también argumentan que no se evidencia el manejo del paciente por el grupo disciplinar previo a decidir la práctica eh, de la cirugía que debe cubrir el paciente. Eh, Teniendo en cuenta que estas entidades están en la obligación de proporcionar el tratamiento ordenado por el médico tratante, aún así buscan muchas excusas y formas de evadir una cirugía bariátrica, a pesar de que el paciente cumple con todos los parámetros médicos para ello. Es aquí donde el paciente comienza a vivir una verdadera tragedia, teniendo que recurrir a la acción de tutela para presionar a estas EPS a que cumplan con un derecho que les ampara nuestra constitución política a cada paciente y a cada ciudadano, que es el derecho a la salud. Como objetivo general, tenemos el analizar las causas por las que una EPS niega el acceso al procedimiento de la cirugía bariátrica de un paciente, violando su derecho a la salud. Como objetivo específico, tenemos el analizar esas causas por las que una EPS niega el acceso al procedimiento de cirugía bariátrica de un paciente, violando su derecho a la salud. Eh, Analizar los factores que determinan esta negativa por parte de las EPS a practicar la cirugía bariátrica a un usuario y la vulneración flagrante al derecho a la salud. buenas noches. Soy Ana María Yaquín Díaz y les voy a explicar la metodología y el material de apoyo utilizado para poder desarrollar esta línea jurisprudencial. Con la metodología hicimos aplicación de las lecturas hechas del libro del Derecho de los Jueces de Diego Eduardo López Medina, que fue proporcionado por nuestra docente para que tuviéramos el alcance esperado de la investigación. Para ello, se hizo un análisis de cada una de las sentencias encontradas en la relatoría de la Corte Constitucional del tema, la negación de las EPS a practicar la cirugía de bariátrica o de bypass gástrico a pacientes que fueron ordenados la práctica de la misma. El fin de esto es encontrar la sentencia arquimédica, la sentencia fundadora de línea y las sentencias hito, poder entender
cuál era el criterio de la Corte Constitucional a través del tiempo, desde la creación de la Constitución de 1991 hasta nuestro presente. El material de apoyo utilizado fueron gráficas jurisprudenciales, donde se procedió a consignar los datos estadísticos de las sentencias elegidas para construir con ellas el nicho citacional y graficar el cuadro de tendencia. Esto nos dio como resultado las gráficas que tenemos al frente. En el nicho citacional encontramos que la sentencia más reciente dictada por la Corte Constitucional en el tema que nos ocupa es la sentencia de tutela 323 de 2008. De esas, en el estudio de las diferentes sentencias nos remitieron a través del tiempo a otras, dentro de las cuales la Corte Constitucional se pronunció frente al tema. Encontramos que la sentencia T-264-2003 es la sentencia fundadora de línea. Esto quiere decir que fue la primera vez que la Corte Constitucional se pronunció frente al tema del acceso a pacientes de cirugía bariátrica cuando era negada por la EPS. La sentencia arquimédica es la reciente, que es la sentencia T-323 de 2008. Las sentencias hito confirmadoras son la sentencia 469 de 2006 y la sentencia 1229 de 2005. En ellas la Corte Constitucional siempre aplicó los mismos principios y aplicó el mismo criterio para ordenar la protección del derecho fundamental a la salud y a la vida. Y encontramos la sentencia reconceptualizadora, la T-404 de 2008. Ahí nos encontramos con que la Corte Constitucional hizo un análisis de muchas sentencias por diferentes circunstancias, dentro de las cuales también estaba la cirugía bariátrica, ya que en ese año encontramos una situación muy importante, y fue que mmm, desde 1991, que fue la creación de la Constitución, hasta el 2003, la Corte Constitucional amparó el derecho a la salud como un derecho de segunda generación, lo que quiere decir que no era un derecho fundamental. Con la sentencia de tutela 264-2003, ella vio la relevancia que tenía esa sentencia frente a los padecimientos que tenía el accionante dentro de esta tutela y ordenó la protección del derecho fundamental a la salud y a la vida. En el año 2008, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-760, después de estudiar todos los criterios precedentes, determinó que la salud no era un derecho de segunda generación, sino que era un derecho fundamental. No era solamente conexo con la vida, sino conexo con todo, con la vida digna, con el derecho al trabajo, con el derecho a tener una calidad de vida diferente. Bueno, una serie de situaciones que hicieron que en la sentencia T-414 de 2008, entonces su criterio variara. Mi compañero Wilfredo hablará de los resultados. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, los resultados y ya llegando pues a la conclusión de nuestro proyecto de grado de semestre, uno de los resultados fue sobre la sentencia fundadora, que es la T-264 del 2003, es donde la Corte Constitucional, a través de un análisis profundo en sus 34 sentencias, da unos resultados positivos, donde establece que la Corte Constitucional considera el derecho fundamental en la salud. Sentencia reconceptualizadora, la T-414 del 2008,
donde la Corte realiza el análisis en la sentencia y dio a conocer un recorrido que hacen los magistrados en sus diferentes salas para dar una revisión en todas sus providencias y declarar a lo largo del tiempo lo solicitado o lo buscado por la línea jurisprudencial. Ya llegando a nuestra parte para concluir en nuestro proyecto integrador de semestre, eh, llegamos a un balance jurisprudencial donde se puede concluir que la vulneración de estos derechos de estas personas, buscando la necesidad pues, de un mejoramiento de su estado de salud, como las personas con obesidad mórbida, estaban encabezadas y eran responsables las entidades prestadoras de salud, las EPS. Es por eso que la Corte Constitucional, en su rastreo o en sus jurisprudencias, llegó a exigir que se deben de verificar los siguientes criterios para que las entidades prestadoras de salud no vulneren el derecho a la salud al grupo social que estamos estudiando en esta línea jurisprudencial. Y es que una de ellas, la primera es la efectiva valoración técnica que debe hacerse de un grupo médico pertenecientes a las EPS. Y la cirugía, el segundo criterio que establece la Corte es que la cirugía no debe tener fines estéticos y que se debe agotar unos recursos tales como son los ejercicios, las dietas y los fármacos y terapias físicas. El tercer criterio es el consentimiento informado del paciente, que es donde le explican los riesgos que se pueden llegar derivados a un procedimiento quirúrgico de estos invasivos para mejorar el estado de salud. Y el cuarto criterio, que es el respecto al derecho al diagnóstico oportuno y en plazo oportuno para su mejoramiento de vida. Entonces, digamos de que esta es la conclusión que nosotros llegamos, la vulneración que hace directamente las EPS y que tiene que poner a los diferentes actores sociales de lo que estamos estudiando en esta línea jurisprudencial a llevarlos a conocimiento de la Corte Constitucional para que ellos avalen el procedimiento quirúrgico mediante una tutela. Es así que concluimos con nuestro proyecto integrador de semestre. Muchísimas gracias.